miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. En las circunstancias en las que se produce la obstrucción, el aporte sanguíneo se suprime. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Existen factores que pueden acelerar que las arterias se deterioren y propiciar que se obstruyan, entre los que se destaca el consumo de tabaco, el colesterol alto, la diabetes mal controlada y la hipertensión. Cualquiera de estos provoca un aumento de riesgo cardiovascular, obligando al corazón a trabajar en peores condiciones. La descripción clásica del infarto es un dolor opresivo en el centro del pecho, irradiado a los brazos, sobre todo el izquierdo, además del cuello y espalda. ¿Quieres conocer más sobre el infarto cardíaco? Quédate con nosotros en Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este tema. Acompáñanos. Bueno, amigos de Salud TV, muy buenas tardes, bienvenido. Empezamos un nuevo mes, lunes 1 de octubre, estamos en este jueves, comenzando el nuevo mes, y venimos con un tema interesantísimo en la semana del Día Mundial del Corazón, todos los temas dedicados al sistema cardiovascular. Así que el tema es gracias a Ultra Doseplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doseplex, energizante y antiestrés. Ultra Doseplex presenta. Bueno, hoy estaremos hablando del tratamiento del infarto agudo al miocardio, así que ese es el tema del día de hoy. ¿Con quiénes estaremos? A ver, ya les digo. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doseplex, energizante y antiestrés. Ultra Doseplex presentó. Muy bien, bueno, estamos de lujo, acompañada en el set. Ya no estoy solita, recuerden, tengo el placer de contar con la presencia del doctor Pablo Basagoitia, cardiólogo. ¿Cómo estamos, Pablo? Bienvenido. Muy bien y felices nuevamente de estar por acá, después de tanto tiempo, tanta cuarentena, tanto pues, encierro y aislamiento, tuvimos ¿no? Entrevistas vía plataformas digitales, pero qué bueno que ya estamos por acá. Sí, qué bueno. Readaptándonos. Pero todavía estamos siempre manteniendo las medidas, claro, protegiéndonos los unos a los otros, y por esa razón aún continuamos también con plataforma vía Skype. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan José Flores Molina, también cardiólogo. Un honor. ¿Cómo está, doctor Flores? Un placer saludarlos a ambos. El honor es para mí, como usted dice, doctora, con colegas de lujo definitivamente el día de ahora. Ay, muchísimas gracias de verdad por regalarnos siempre su tiempo para que los televidentes estén ahí conocedores y aprendiendo cada día y estén en sintonía qué tienen que hacer para cuidar su salud y sobre todo si en caso se presenta algo, qué hay que hacer. Bueno, a ver, la semana la hemos dedicado, ¿no? Sí. 29 de septiembre fue el Día Mundial del Corazón. Así que hemos estado hablando un poquito de todo, incluso se habló de cirugía de corazón abierto. Sí, pero bueno, hoy definitivamente vamos a hablar de aquello que es como que lo que más se conoce y lo que más da miedo, ¿no? Vamos a hablar del infarto agudo del miocardio. ¿Qué le parece si comenzamos definiendo, ¿no? Ya vimos un poquito en la cápsula, pero definamos qué es un infarto. Tal vez con el doctor Flores Molina comenzamos. Muchas gracias. Definitivamente, hoy por hoy, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte alrededor del mundo, inclusive muy por arriba de las enfermedades infecciosas. Cuando hablamos de infarto del miocardio, la palabra como tal infarto, en palabras sencillas, significa muerte. El infarto es la muerte de un pedazo o de una porción del corazón, ¿verdad? Cuando se produce esto, que generalmente es por la obstrucción de una arteria que lleva el oxígeno a esta región del corazón, y subsecuentemente al faltar oxígeno en esta parte del corazón, lamentablemente muere. Ahí tenemos. ¿Por qué razón se nos puede dar un infarto? A ver, Pablo. Bueno, un infarto de miocardio, en más del 90% de los casos se da por la famosa placa de grasa, la aterosclerosis, la cual es una acumulación anormal de colesterol que se da en las arterias del corazón, las arterias coronarias.
Esa es la causa más frecuente. Existen otras causas mucho menos frecuentes, como es la anemia. Alguien con mucha anemia se puede llegar a dañar el músculo cardíaco. Un vasoespasmo coronario es otra de las causas más frecuentes, o la formación de un coágulo por síndromes que nosotros le llamamos de hipercoagulabilidad, que generan la formación de un coágulo adentro de las arterias y genera la obstrucción de las mismas y un infarto agudo de miocardio. Pero vamos a quizás orientarnos en la conversación del día de ahora al infarto asociado a la aterosclerosis, que es más del 90% de la causal del infarto en El Salvador y alrededor del mundo. Muy bien. Bueno, mira, ustedes que están en casita, estamos ya habilitando nuestro número de WhatsApp y nuestra línea de Facebook, nuestra red social, para que usted pueda interactuar. Mire que si bien es cierto, estamos hablando del infarto agudo del miocardio, de su tratamiento, vamos a aprovechar, no podemos desaprovechar este panel de lujo con 2 cardiólogos para que usted, si quiere hacer alguna pregunta asociada al corazón, pues también pueda hacerlo. Así que aquí se los ponemos ya a disposición. 7859-7318, nuestro número de WhatsApp, 2283-2157, el número en el set, y por supuesto el Facebook que está disponible para ustedes. Entonces, ya hablamos de que esta es las diferentes causas por las que podemos tener un infarto agudo del miocardio. ¿Qué edades son las que más se infartan o no tiene mucha relación la edad, doctor Flores Molina? El género, ¿verdad? La raza, ocupación, cuéntanos un poquito. Hablemos un poquito de epidemiología, estaría ahí, ¿no? Es muy interesante definitivamente esta pregunta y a diferencia de lo que muchos piensan que el infarto ya es para personas de mayor edad o entrado los 40 es cuando tenemos que protegernos más, lamentablemente esta enfermedad ha avanzado y estamos viendo cada vez en etapas más tempranas infartos, inclusive en personas en la etapa de los 20, 25 años, 30 años, que lamentablemente por sus hábitos de vida, fumado, alimentación, falta de ejercicio, como bien mencionaba Pablo, la placa de aterosclerosis se va formando a nivel de las arterias del corazón y esto produce en algún momento dado el infarto. Generalmente antes de la década de los 50 o antes de la menopausia es más común en los hombres y posteriormente, después de la menopausia, el número se iguala tanto en hombres como en mujeres, pero las mujeres tienen esta ventaja que tienen un factor protector por sus hormonas en cuanto al acúmulo de colesterol, a diferencia de los hombres, y por eso es más común en nosotros los hombres. Muy bien, entonces tenemos que el factor género sí tiene alguna relación en cuanto a antes de la menopausia, las mujeres. Ya después nos volvemos igualitos, ¿verdad? Nos igualamos. Pero la edad, qué interesante definitivamente el hecho de que la edad no es un factor, Pablo, sino que son más todos los hábitos y todos los demás factores de riesgo. Obviamente el estilo de vida es importante, sí, ¿verdad? Yo creo que es el factor quizás más importante para la producción de aterosclerosis. Personas que se mal alimentan, el exceso de peso, el sobrepeso, no digamos pues la obesidad, el consumo de cigarro, la presencia de alteraciones de colesterol y los triglicéridos elevados, que hay que aprovechar este espacio para decir que las personas no le tienen miedo a la elevación del colesterol y de los triglicéridos, porque claro, el detalle es que lo ven como realmente una como cuestión peligrosa. Sí, o sea, lo ven como, tengo alto el colesterol, pero hasta ahí. Sí, correcto, se da ese fenómeno en la población, como que es un número más que tenga elevado y no pasa nada, pero sí, en realidad el colesterol elevado, los triglicéridos elevados están contribuyendo a la formación de la placa de grasa en las arterias. No digamos si el paciente es diabético y sobre todo si la diabetes no es bien cuidada como es lo tradicional. No es suficiente que el paciente se consuma la pastilla para la diabetes, que consuma o que se ponga la dosis de insulina que le ha indicado su médico, sino que en realidad llegue a sus metas terapéuticas, es decir, una glucosa en ayunas menos de 110 o alrededor de 110 y una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, que es otro examen que para determinar qué tan bien controlada está la diabetes, ¿verdad? Pero muchas personas piensan que solo porque se toman la pastilla para la diabetes o se colocan la dosis de insulina pueden comer lo que sea sin ningún problema. Esto el desorden de alimentación
le está llevando a la acumulación de grasa en las arterias, que claro, no es un fenómeno que pasa de un día para otro, no es que el día de ahora comió mal o se alimentó mal y al día siguiente va a tener la manifestación en el corazón. No, es un efecto acumulativo que generalmente entre la mala alimentación y la manifestación de la enfermedad pueden pasar 15, 20 años. Entonces es bien importante que la persona cambie su estilo de vida para prevenir el desarrollo, pues, de la enfermedad. Doctor Flores Molina, usted mencionó dentro de los factores, se mencionó también el tabaquismo dentro de los hábitos de vida. Ahora, tengo una pregunta obligatoria, porque hoy día vemos tabaco, el tabaco tradicional, ¿verdad? Pero también vemos el fumador, que es el vapeador, llamémoslo así, porque no sabría cómo decirle, los famosos vape o cigarrillos electrónicos, ¿no? Que tienen estos, se sabe si estos también tienen alguna influencia como factor de riesgo para los infartos. Lamentablemente se ha dado la falsa idea de que el vapeador es mejor que el cigarrillo, ¿verdad? Desde el contexto de las enfermedades pulmonares, lamentablemente el vapeador es muy similar al cigarrillo. Lo único que se quita probablemente es la nicotina, pero lamentablemente el daño que se produce por la inhalación de este humo artificial siempre va a ser negativo para los pulmones. Bajo esa perspectiva, también es muy interesante hablar de la formación de placa que colabora el cigarrillo, así como el vapeador, siendo este también siempre un factor de riesgo. Probablemente la estadística mayor todavía no la tenemos porque este uso del vapeador actualmente es algo relativamente reciente comparativamente con el cigarrillo, ¿verdad? Pero lo más probable es que también va a tener una incidencia tan negativa como la tiene con el pulmón. Muy bien, bueno, ahí tienen la respuesta para todos aquellos que piensan que no, yo no fumo cigarrillo, yo vapeo. Pues el riesgo viene siendo el mismo. Tal vez las estadísticas no lo muestran porque es algo relativamente reciente versus los años que tenemos de historia de conocer el tabaco, ¿no? Pero ahí lo tienen. Bueno, vámonos a una pausa, escuchamos el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando del tratamiento de infarto o el miocardio. Bueno, vamos a hablar del tratamiento porque hemos estado hablando generalidades. Pero antes de continuar, me gustaría darle lectura a una pregunta que nos ha hecho llegar un televidente a través de WhatsApp. Nos dice: hola, buen día. Quisiera saber cuál es la diferencia entre paro cardiorrespiratorio e infarto cardíaco. ¿Es lo mismo o existen diferencias? Muchas gracias. Le vamos a pedir al doctor Flores Molina que nos responda esta pregunta. Gracias a la persona que la escribió. Pregunta. Es una muy buena pregunta porque siempre se tiene esta confusión entre paro cardíaco e infarto del miocardio. Inclusive muchas veces lo vemos hasta en las noticias, ¿verdad? Paro cardíaco significa la asistolia, es decir, que el órgano se detuvo totalmente, ¿verdad? Las causas de un paro cardíaco pueden ser varias, inclusive puede ser un infarto que produce un paro cardíaco, puede ser una arritmia, pueden ser múltiples causas que nos pueden parar el corazón o dejar que éste siga latiendo. El infarto del miocardio no. Como habíamos mencionado anteriormente, es la muerte de una porción del corazón, generalmente por la obstrucción de una arteria por la placa de colesterol. Pero no necesariamente el corazón deja de latir. En el infarto, el corazón puede seguir latiendo. En un paro cardíaco, lo que se dice literalmente es que el corazón ha dejado de latir. Muy bien. ¿Algo que quieres agregar a esto, Pablo? Pues únicamente el decir pues que un infarto puede llevar a un paro cardíaco. De hecho, pues es una de las principales causas de muerte. El infarto de miocardio puede llegar a detener el corazón. Entonces, en ese contexto vamos a tener las dos cosas al mismo tiempo. Un infarto que ocasionó un paro cardíaco. Pero, como bien lo explicó el doctor Flores Molina, el infarto y paro cardíaco, esa es la diferencia. En el paro cardíaco se detiene completamente el corazón, en el infarto se muere una porción del tejido y el corazón puede seguir funcionando. Y claro, dependiendo de la extensión de esta muerte del músculo cardíaco, pues qué tanto pueda seguir funcionando o qué tanto llegue más rápido a un paro, Claro, ¿no? pero
pero sí, excelente pregunta para quien la haya formulado. Bueno, a ver, tenemos otra pregunta. Vamos a aprovechar aquí a nuestros cardiólogos de lujo. Hola, buen día, Doc. Fíjese que yo siento una pesadez en el pecho y a la vez a la garganta, ahogado y una inflamación en el pecho. Estoy pendiente al programa, espero la respuesta. Tengo 43 años, soy hombre. Bueno, mira, 43 años, masculino, pesadez en el pecho, en la garganta, sensación de inflamación y ahogo. Puede ser varias cosas, pero... Puede ser varias cosas, especialmente la característica del dolor por un infarto de miocardio es que es un dolor opresivo. Un dolor que generalmente dura entre 5 a 10 minutos, en ocasiones más, pero es raro que un infarto dure 3 horas, 4 horas o que el paciente cargue esa molestia por días. Generalmente se va a acompañar por sudoración, por falta de aire, por mareos, y el dolor de pecho va a ser una sensación no tan fuerte, pero sí muy incómodo, y el paciente regularmente esta molestia lo va a llevar a consultar. Ahora, nuestro televidente, le vamos a sugerir que si tiene esas características o características parecidas, o si es una persona con hipertensión arterial, con portadora de diabetes, colesterol elevado o fumador, que mejor, pues lo ideal es que sea revisado por un médico, y la revisión debe llevar implícita al menos un electrocardiograma. Y va a depender de la decisión del médico, el decir, pues si esto conviene seguir haciendo estudios adicionales o si es un dolor sin importancia. Pero es importante que el paciente consulte. De hecho, el dolor de pecho es motivo de consulta en emergencia. No se recomienda que el paciente se espere 3, 5 días, 7 días a que el médico tenga espacio. Bueno, ahora la mayoría de los cardiólogos hemos estado bastante ocupados en este fenómeno del reinicio de actividades posterior a la cuarentena, pero es bien importante que este paciente pase consulta y que durante la consulta médica, ya sea en emergencia de algún hospital, le tomen al menos un trazo electrocardiográfico y, si lo considera el médico, inclusive hasta una radiografía de tórax. No, y también, doctor Flores Molina, no sé si podríamos incluir una evaluación o al menos tener en cuenta la posibilidad también de un reflujo gastroesofágico, ¿no? Porque está hablando de dolor de pecho. Sí. No, y es muy interesante la pregunta porque eso nos da la pauta, como bien decía el doctor Basagoitia, de hablar de los síntomas característicos de un infarto, o lo que se conoce también el inicio del infarto como una angina de pecho. Y el síntoma principal, como bien lo menciona Pablo, es el dolor de pecho, un dolor opresivo, no punzante, no son punzadas, ni tampoco piquetes, ni contracciones, sino que es una opresión. Ni son palpitaciones tampoco. Ajá. No es lo típico la palpitación, pero una opresión en el pecho que, si bien lo menciona Pablo, dura más de 15 minutos, hay que ponerle mucha atención. Es decir, constantemente la opresión no se me quita y va en aumento, y si se me irradia el cuello o se me va el brazo izquierdo, definitivamente, como bien lo menciona el doctor Basagoitia, tengo que ir a un servicio de emergencia para que me evalúen y me tomen un electrocardiograma. Ahora, si el dolor se caracteriza de otra forma, como quemante, que siento pirosis, es decir, que siento algo que me suba hasta la boca, ¿verdad? Que son intermitentes, que duran segundos, que son como piquetes, y que se repiten, probablemente, ¿no? Exactamente, probablemente sea alguna otra patología, pero como bien lo menciona el doctor Basagoitia, es necesario consultar. Muy bien. Antes de continuar, tenemos preguntas en Facebook Live, vamos a darles lectura. Tenemos ahí, nos regalan las preguntas de Facebook Live. Nos dice, bueno, Concepción Brito, ¿podemos subirle, por favor? ¿Qué es la disautonomía? Ah, muy bien, disautonomía. Bueno, vamos a contestar brevemente a nuestra televidente porque aunque nos salgamos un poquito del tema, pero la disautonomía, para ponerla pues en contexto, es una sintomatología un tanto inespecífica en el cual el paciente va a sentir ciertos mareos, palpitaciones, puede sentir un dolor de pecho leve, se manifiesta muchas veces con dolor de cabeza, náuseas, y el paciente puede inclusive llegarse a desmayar dentro del complejo de síntomas de la disautonomía. Esto generalmente, más que una enfermedad, es un trastorno funcional del sistema cardiovascular
que para poderlo entender un poco es como que el corazón y los vasos sanguíneos no se ponen de acuerdo en cuanto a su trabajo, y entonces el tono vascular disminuye, la presión arterial disminuye y muchas veces el corazón se acelera. Esto es una condición bastante frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes, en personas pues con baja masa muscular, personas que se hidratan poco y tienen síntomas bastante recurrentes, pero yo creo que para no salirnos del tema, lo dejamos hasta ahí, la definición de disautonomía. Lo vamos a proponer ahí con producción, que armemos otro programa de disautonomía, porque definitivamente desde ayer se está hablando, se está preguntando el tema. Así que perfecto, ya. Sí, hay mucho interés en la población, pero gracias a quien hizo la pregunta. Bueno, ahora bien, entonces ya establecimos los síntomas de un infarto. Lógicamente entiendo que dependiendo de la cantidad de tejido, vuelvo a decirlo, los síntomas. Depende mucho, ¿sí? Sí. Y hay infartos silenciosos también. Sí, hay infartos, existen infartos silenciosos, son de los menos frecuentes. La mayoría de personas que les han dicho que ha tenido un infarto y que no se ha dado cuenta son electrocardiogramas mal interpretados. La gran mayoría, más del 90%. Pero, bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio? En primer lugar, un paciente que llegue con la sintomatología del dolor de pecho, con todas las características que ya hemos dicho. Este paciente, al llegar a una unidad de emergencia, el electrocardiograma es un instrumento invaluable, porque el electrocardiograma nos orienta y tiene un valor muy grande en el momento que el paciente está con el dolor de pecho y lo logramos tomar. Los cambios electrocardiográficos, las alteraciones electrocardiográficas nos dicen, ok, este paciente tiene un infarto agudo de miocardio, el cual puede ser comprobado por la dosificación en sangre o la cuantificación en sangre de unas enzimas, unas sustancias llamadas troponinas, que estas sustancias únicamente viven adentro del corazón, adentro de la célula del corazón, y cuando encontramos estas sustancias muy elevadas, su concentración en la sangre, entonces inferimos que ha habido un infarto de miocardio, que hay un daño en el corazón. Y otra cosa que hay que decirlo, el tratamiento de un infarto es hospitalario, es un tratamiento que debe darse dentro del hospital, inclusive aunque el diagnóstico no esté confirmado, con solo que el médico sospeche que puede tener el paciente un infarto de miocardio, ese paciente debe estar hospitalizado. ¿Por qué? Porque existen muchos malos diagnósticos, muchos malos abordajes que se dan de alta y el paciente fallece en la casa o se complica y regresa con muchos síntomas al hospital. O con un infarto más grande, O ¿no? con un infarto más grande, es correcto. Muy bien, a ver, doctor, entonces recapitulemos el abordaje ya hospitalario. Dijéramos, llega un paciente en la madrugada o a la hora que sea con un dolor de pecho, con la historia. ¿Qué cosas son importantes que tener en mente para que el médico que está de turno, por ejemplo, en un hospital, pregunte y que el paciente debe de saber, o el familiar, mejor dicho, porque normalmente va a ser el familiar el que va a responder, ¿no, doctor? Muy bien. Un dato muy relevante que mencionó Pablo y es vital en el tratamiento de un infarto es el tiempo. A diferencia de un dolor abdominal, que muchas veces lo observamos en ciencia y decimos, vamos a esperar a ver cómo evoluciona, el infarto tiene que ser tratado inmediatamente. Y hay un lema que nosotros mencionamos que decimos, tiempo es vida. Mientras más rápida se abra la arteria o la obstrucción que está en la arteria del corazón, menos corazón va a morir o menos porción de miocardio va a morir. Y bajo esa perspectiva el diagnóstico tiene que ser rápido, conciso y tomar muy en cuenta el tiempo de tratamiento, ya sea un tratamiento médico o ya sea un abordaje intervencionista, que es destapar la arteria de una forma mecánica, pero el tiempo es vital. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero recuerde, quédese con esta información que se le acaba de dar en este bloque. El manejo es hospitalario, no hay que esperar a que el médico tenga cita, hay que asistir a un hospital, ¿verdad? Y tiene que tener la paciencia que le hagan todos los estudios necesarios, y entre más rápido el abordaje, mucho que mejor.
Vamos a escuchar reanimación cardiopulmonar con el doctor Rodolfo Castro en nuestra sección de todos los jueves, primeros auxilios. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro, soy perito en medicina del trabajo. En esta ocasión estamos con los panelistas conversando un poco precisamente sobre lo que es un infarto cardíaco, y eso nos hace recordar qué debemos de hacer en el caso que estemos en nuestra casa o en el trabajo o en algún otro lugar. Recordemos que para este tipo de situaciones son inesperadas y necesitamos aplicar el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Y es por eso que, si ustedes recuerdan, ya hace más de 5 o 6 años hemos estado hablando sobre esto, hemos venido en un proceso continuo de educación, y recordarán ustedes que normalmente utilizamos una técnica que se llama CAB, que hace referencia a la circulación, a la apertura de la vía aérea y a la buena respiración. En el año 2015 se hizo una propuesta donde ya las respiraciones deberían de ser eliminadas de ese protocolo por distintas razones, que se mantuvo hasta el 2020. Ahora, en el 2020 esta recomendación adquiere mucho mayor peso con respecto al advenimiento del COVID, ¿verdad? Que es una enfermedad a nivel mundial y que pues todos sabemos que tiene una comunicación directa a través de la vía aérea o a través de las conjuntivas, entre otros. Y esto pues obviamente obliga a la eliminación ya radical de las ventilaciones en el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Es por eso que tenemos que recordar que las compresiones son ciclos de 30 compresiones, ¿verdad? Y tienen que volverse en esta forma de tipo repetitivas, sin parar, para poder ayudarle a una víctima. Si lo podemos hacer entre 2 personas, pues mejor, porque dar reanimación cardiopulmonar es algo extremadamente extenuante, cansado, y necesitamos el apoyo definitivamente de otra persona. Si no, pues sabemos que lo tenemos que hacer nosotros. Por otro lado, recuerda siempre activar el sistema de emergencias, el 132, para que una ambulancia pueda ser desplazada, ¿verdad? Y de esta manera poderle salvar la vida a un amigo, a un familiar, ¿verdad?, que sí lo necesite. Esperando que este consejo haya sido de beneficio para la población, me despido. Excelente fin de semana. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presenta. Bueno, gracias a Dove Dermoaclarant, nuestra sección. Recuerde que en esta ocasión estamos hablando del aclaramiento de axilas y todos esos mitos. ¿Cuántas mujeres, miren, no tienen este deseo de que estamos con que tenemos oscuras las axilas y queremos la fórmula mágica para aclararlas, y que si nos ponemos una cosa, nos ponemos otra? Muchos mitos alrededor, pero en esta ocasión nos va a dar un consejo la doctora Sonia Bonilla, dermatóloga. Escuchemos qué nos dice. Buenas tardes, Elisa, muchas gracias por la oportunidad, siempre es un gusto para mí acompañarlos, y vamos a hablar de este tema tan importante como son los mitos alrededor del aclaramiento de axilas. Bueno, yo creo que el primer mito en sí es pensar que las axilas deben de ser blancas o tener el mismo color que el resto de nuestra piel. Esto es imposible y es como un ideal que nunca vamos a lograr alcanzar, porque ya fisiológicamente es una piel que va a tener un tono más oscuro que el resto de nuestra piel, ¿verdad? Como otras áreas de nuestro cuerpo, como es la región inguinal, la región genital, codos, rodillas. Ya son zonas que fisiológicamente tienen características diferentes al resto de nuestra piel y por lo tanto van a tener una coloración más oscura que el resto de nuestra piel. El segundo mito es el uso de muchos remedios caseros que todo el tiempo me llegan consultando a mis pacientes, como son por ejemplo el uso de limón, de bicarbonato, de vinagre y todo tipo de mezclas destinadas a aclarar las axilas. Es muy importante recalcar que debemos de evitar el uso de este tipo de remedios, porque pueden ser contraproducentes, nos pueden causar otros tipos de patologías como reacciones alérgicas o dermatitis de contacto, e incluso provocarnos lo contrario de lo que queremos lograr, que nos pueden provocar una mancha mayor de la que ya tenemos, ¿verdad? Como tercer
tercer punto, quizás el otro mito es creer que es suciedad, ¿verdad? Muchas veces pensamos, vemos personas por ejemplo con el cuello oscuro, codos oscuros, axilas oscuras y pensamos que eso es algo sucio, pensamos que esa persona está sucia, no se baña bien y por lo tanto restregamos y friccionamos la zona lo más que podamos. Eso tampoco es cierto, como les digo, ya fisiológicamente somos más oscuros de esas zonas y el hecho de estar friccionando, restregando, puede empeorar las cosas, engrosar la piel y volverla más oscura. Por lo tanto, es muy importante que cuando queramos un aclaramiento axilar, lo primero que tenemos que hacer es consultar con nuestro dermatólogo para descartar algunas otras enfermedades, como por ejemplo la acantosis nigricans, que se asocia a síndromes metabólicos como hipertensión, diabetes, etc. Entonces es lo primero que tenemos que descartar en pacientes con un oscurecimiento muy intenso de esa región. Descartar que no estemos haciendo algo que nos produzca ese oscurecimiento, como les dije, la fricción, por ejemplo la depilación con cera es otro factor que nos puede estar oscureciendo mucho las axilas. Entonces consultar siempre es lo primero para buscar qué es el causante y dar un tratamiento adecuado, ¿verdad? ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Como dermatólogos sí tenemos diversas opciones, podemos dar tratamientos ya médicos, ¿verdad? Propiamente dirigidos por un médico, de cremas que nos podemos aplicar en casa. Podemos realizar procedimientos como peelings o microdermabrasión y otro procedimiento que muchas veces ayuda de forma indirecta es la depilación láser, ¿verdad? Porque va a evitar que estemos rasurándonos, que estemos depilándonos con cera y eso podría estar oscurecimiento de la axila. Siempre es importante que si vamos a realizar la depilación láser, busquemos un dermatólogo o un centro certificado con aparatos adecuados para hacerlo de la forma más segura. Entonces, quizás recalcar que la axila es un área especial de nuestra piel que siempre va a tener un tono un poco más oscuro que el resto de nuestra piel y que si queremos aclararla, lo mejor es buscar la ayuda de un profesional. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Elisa, por la oportunidad y nos vemos la próxima vez que nos inviten. Muchas gracias. Gracias, Sonia, tan linda como siempre y siempre muy oportuna con todos sus conocimientos. Bueno, ahí tienen la información, definitivamente no todo lo que vemos oscuro siempre es suciedad, como dice la doctora, hay que consultar, pero ahí tienen la información valiosísima de qué cosas no hacer para aclarar las axilas. Y esto fue gracias a Dove Dermo Aclarant. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermo Aclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presentó. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar en esta semana en el marco del Día Mundial del Corazón. Hoy estamos hablando del tratamiento del infarto del miocardio con el doctor Juan José Flores Molina vía Skype y Pablo Basagoitia acá en el set. Bueno, a ver, Pablo, entonces hablemos un poquito ya en sí en materia el abordaje, el tratamiento del infarto. Bien, habíamos dicho en el bloque anterior que el tratamiento de un infarto agudo de miocardio, cuando ya se estableció el diagnóstico o al menos la sospecha diagnóstica, el tratamiento debe ser hospitalizar al paciente. No existe un tratamiento ambulatorio del infarto. No quiere decir de que le vamos a dar 3 o 4 pastillas al paciente y lo vamos a mandar a la casa. No, el paciente debe quedarse hospitalizado y en muchos casos, cuando de acuerdo a los cambios electrocardiográficos que nosotros encontramos en el momento que el paciente tenga el dolor de pecho y que esté en la emergencia, de acuerdo a algunos cambios electrocardiográficos observados, nosotros debemos practicar de forma inmediata un cateterismo cardíaco.
En algunos otros pacientes que no hacen cambios electrocardiográficos tan importantes, muchas veces es necesario iniciar tratamiento médico intrahospitalario y regularmente a este paciente se le hace cateterismo en 12-24 horas después de que ha ingresado. En general, a todo paciente que presenta un infarto de miocardio hay que realizarle un cateterismo cardíaco. ¿Para qué? Para ir a analizar la anatomía de las arterias coronarias a través del cateterismo y identificar la arteria que está obstruida y destaparla liberar el coágulo, liberar la placa de aterosclerosis e implantar en la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, un dispositivo llamado stent, que es una malla metálica que va adentro de la arteria y que va a permitir que el flujo de la sangre dentro de la arteria y va a eliminar completamente la obstrucción generada o por el coágulo o por la placa de grasa. Es bien importante entender esto porque los medicamentos en sí ayudan para el tratamiento del infarto, pero no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo para el infarto de miocardio es el cateterismo cardíaco, que prácticamente lo debemos de realizar en todos los pacientes quienes presentan un infarto de miocardio. Si no se realiza el cateterismo cardíaco, el pronóstico del paciente cambia drásticamente para mal. ¿Por qué? Porque la arteria no se ve completamente liberada. Los medicamentos no son del todo pues efectivos para mejorar la condición del infarto agudo de miocardio. Y muchas veces si no se realiza a tiempo este cateterismo cardíaco, el paciente tiende a complicarse y muchas veces el resultado de esto es la muerte o la insuficiencia cardíaca, que el paciente la va a comenzar a desarrollar durante la hospitalización y va a quedar con esta secuela de por vida, utilizando una gran cantidad de medicamentos. Es por ello que para el tratamiento de estos casos debe involucrar siempre a un médico cardiólogo que esté al frente tomando las decisiones pertinentes para su paciente. Y regularmente también el cateterismo debe ser practicado por un cardiólogo intervencionista. En el caso pues acá en el país sabemos alrededor de unos 12, 14 cardiólogos intervencionistas, entre ellos pues el doctor Juan José Flores y mi persona, por eso estamos por acá invitados para hablar acerca del tratamiento del infarto. Muy bien. A ver, doctor Juan José, independientemente de la causa del infarto o de lo que sospechemos que haya ocasionado el infarto, siempre la intervención con este cateterismo cardíaco va. Explíquenos, por favor. Sí, lo que dijo Pablo es muy importante porque muchas veces también tenemos tratamientos que son puentes para llegar al cateterismo cardíaco, como son los trombolíticos, que son unos medicamentos que deshacen el coágulo, pero que lamentablemente no destapan la arteria del todo o no deshacen el colesterol. Entonces este es un puente para llegar al cateterismo cardíaco, que es el tratamiento de elección del infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Ahora, es bien importante mencionar que el cateterismo cardíaco no es una cirugía de corazón abierto, no es una operación que al paciente se le va a abrir el pecho y vamos a ver la arteria y vamos a poner el dispositivo que habla Pablo, sino que es un procedimiento que se hace con anestesia local, ya sea por el brazo o por la pierna, por la ingle, y ahí introducimos y realizamos el cateterismo. Ok, ¿este procedimiento se hace bajo anestesia, bajo sedación o se hace con el paciente consciente, despierto? Se puede hacer con el paciente consciente, únicamente colocando anestesia local en el sitio donde va a entrar el catéter, que bien puede ser el sitio pues aquí en la arteria radial o a nivel de la ingle, de la región inguinal. Generalmente utilizamos la región inguinal derecha, pero muchas veces el paciente está ansioso y de alguna manera está con dolor, está pues preocupado por su condición cardíaca. La sedación para el procedimiento ayuda muchísimo al paciente. No es que necesitemos intubar al paciente ni meterlo pues en un respirador artificial. Solo es que esté dormidito. Solamente es que esté dormidito, tranquilito. Muchas veces
el paciente le pedimos que respire, que haga algún movimiento durante el procedimiento y el paciente nos colabora perfectamente. O sea, es una sedación consciente, podemos decirlo así. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento de cateterismo cardíaco, doctor Flores Molina? Generalmente el cateterismo dura aproximadamente entre unos 30 a 40 minutos en el contexto del infarto agudo. Puede durar un poco más, ¿verdad? Generalmente puede llegar inclusive hasta 2 horas en procedimientos muy complejos, ¿verdad? Generalmente en la actualidad en un infarto tratamos únicamente la arteria que ha sido responsable del infarto, ¿verdad? Para entenderlo mejor, el corazoncito tiene 3 vasos, 3 arteritas. Uno de esos 3 se pudo haber obstruido. Generalmente pueden haber más obstrucciones, pero si el paciente está estable posteriormente al retiro de la obstrucción de esta arteria, pues solemos generalmente solo abrir la responsable. En casos muy específicos que el paciente pues esté chocado, esté inestable, la presión no esté bien, podríamos inclusive intentar abrir otras arterias, pero sopesando el riesgo-beneficio, ¿verdad? Muy bien. Pablo, el tejido que murió, el área que se necrosó de muerte, ¿se puede recuperar de alguna forma o eso ya no? Muy buena pregunta, y aquí voy a utilizar la frase que el doctor Flores Molina dijo: el tiempo es vida. Cuando una arteria se ocluye completamente, pues prácticamente se queda esa parte del corazón sin un flujo de sangre de forma efectiva. Entonces, en alrededor de 6 a 8 horas ese tejido va a estar muerto. Es por ello que muchas veces cuando detectamos en el electrocardiograma esos cambios que nos traducen que la arteria está completamente ocluida, tenemos que correr a la sala de cateterismo con el paciente. Muchas veces nos lo llevamos de la emergencia de un hospital a la sala de cateterismo de una sola vez. Ahí no esperamos exámenes de laboratorio, no esperamos radiografía, estamos en un contexto muy urgente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros destapemos rápido esa arteria y restablezcamos el flujo, vamos a poder salvar esa porción de músculo cardíaco que se está muriendo. Si nosotros nos demoramos mucho o el paciente se demora mucho en la consulta, en consultar, esa parte de músculo se muere y ya no se recupera. Entonces, lo que se murió ya no se recuperó. Esa es la respuesta concisa y precisa de la pregunta. Pero si llega tiempo, se puede salvar. Se puede salvar. Por lo tanto, volvemos a lo que dijeron ambos: el tiempo es vida, no hay que esperar más. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos este día conversando con nuestros invitados acerca del tratamiento del infarto agudo del miocardio. Definitivamente un tratamiento que debe de ser rápido, un abordaje donde el tiempo es vida. Y hablábamos de un detalle, aquí hablábamos con Pablo en el corte, que en muchas ocasiones, cuando no se puede realizar rápido, aquí impera que la familia del paciente escuche al médico, porque en el caso de las aseguradoras, porque esto es importante mencionarlo, las aseguradoras pueden tardarse mucho en autorizar cuando es cuestión del seguro médico. Sí. Y cuando es cuestión, pues en un hospital nacional, pues hay que andarle rápido también buscando un cardiólogo, pero es una cosa que es de vida o muerte, ¿no? Sí, claro. Es muy importante que el tratamiento sea iniciado de una manera oportuna, sin demoras. En el momento que se identifique el infarto, iniciar completamente el tratamiento, porque mientras más rápido destapemos esa arteria, mientras más rápido restablezcamos el flujo normal de la sangre en esa porción del corazón, el resultado va a ser mejor para el paciente, menos complicaciones, menos secuelas por el infarto, menos desarrollo de insuficiencia cardíaca, menos desarrollo de arritmias, menos estancia hospitalaria.
Doctor Flores Molina, ¿qué hay después del cateterismo? La recuperación, porque uno dice es un músculo cardíaco, cualquier pensar que hay fisioterapia o que cómo vamos a recuperar este corazón luego del cateterismo. Es una excelente pregunta, doctora, porque como bien mencionaba Pablo, lamentablemente el músculo cardíaco no se vuelve a regenerar, como por ejemplo la piel o algún otro órgano que se regenera. El músculo cardíaco, la porción que falleció, la porción que murió, así queda necrótica, y es bien importante que las otras porciones del corazón que han quedado vivas y que han quedado bien suplan las necesidades de esta porción que ha fallecido. Generalmente se le aconseja al paciente que inicie un proceso de rehabilitación cardíaca. Y este proceso de rehabilitación cardíaca, como usted lo mencionaba, doctora, no solo desde el punto de vista físico, para que el paciente adquiera nuevamente su capacidad física de hacer el ejercicio, sino que también desde un punto de vista educativo en el estilo de vida, alimentación, dejar de fumar, perder peso, y también desde un punto de vista psicológico, porque lamentablemente el paciente estuvo cerca de la muerte y eso es algo que lo marca y lo puede hacer caer inclusive en depresión, ¿verdad? Muy interesante. Por lo tanto, la rehabilitación también es compleja, no solamente es cuestión de bajar de peso, hay que adaptarse también porque muchos van a quedar tomando medicamentos, muchos no paran ahí porque realmente, solventaron el problema, pero hay que ir a buscar la causa, ¿no? Y si es una enfermedad metabólica, por ejemplo, o una de las raras que mencionaste. Sí, las causas raras, pues hay que, así pues por ser causas raras son difíciles muchas veces de diagnosticar y de investigar. Nos hemos enfrentado en escasas ocasiones pues a estas enfermedades raras, trastornos de la coagulación, pero como les decía, la mayoría de veces nos enfrentamos a la placa de aterosclerosis, al colesterol alto, que usted que está en casa no le hace caso, que entonces, dice que ahí anda el colesterol alto. Sí, es lamentable que muchos pacientes que ya han sufrido un infarto, han estado inclusive al borde de la muerte, se les ha practicado un cateterismo, o a algunos inclusive 2 cateterismos donde ha habido necesidad de intervenir más de una arteria. Los pacientes muchas veces no hacen cambios en el estilo de vida, no hacen cambios pues drásticos en la alimentación, no bajan de peso, inclusive tenemos pacientes triste, que siguen Pablo, fumando. Escuchar gente que dice que si algo me va a morir. Sí. Es triste escuchar eso después de que estuvo y que le hicieron cateterismo y todo, ¿no? Sí, el problema es que la muerte no viene de una sola vez, sino que viene con muchas complicaciones, mucho deterioro de la calidad de vida antes que la muerte ocurra, para este tipo de pacientes que tienen esa mentalidad de que de algo me voy a morir. Sí, el problema es que va a venir un accidente cerebrovascular, va a venir hipertensión, va a venir... mucho sufrimiento para la familia. Mucho sufrimiento para la familia, mucho sufrimiento para quien cuida de estos pacientes, sobre todo, que hay que considerarlos en algunas ocasiones. Así es. Doctor Flores Molina, su mensaje final para la población. Como decía Pablo, acudir rápidamente y tempranamente si hay dolor de pecho y si es un infarto agudo del miocardio, buscar a su cardiólogo de confianza. De verdad, muchas gracias por la invitación. Un honor, doctora, siempre estar con usted. Y Pablo, qué gusto verte, aunque sea por televisión. No, gracias igual, Juan José. Placer enorme y estar contigo aquí. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, el honor ha sido mío, y gracias a ustedes que en casita estuvieron pendientes del programa, así que los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz, que siga disfrutando su jueves y que Dios me los bendiga a todos. El infarto cardíaco puede ser prevenible, por eso te damos los siguientes consejos. Come saludablemente. Una dieta equilibrada es fundamental para la salud del corazón y el sistema cardiovascular. Es recomendable consumir abundantes frutas y verduras, así como cereales integrales. Mantente activo. Ejercitarse por lo menos 30 minutos diarios ayuda a mantener el sistema cardiovascular en forma. Evita el consumo de tabaco.
Este mal hábito daña gravemente la salud, independientemente de cómo se consuma. El riesgo de infarto de miocardio empieza a disminuir inmediatamente después de dejar de consumir productos derivados de este. Recuerda que si presentas síntomas relacionados al infarto cardíaco, debes acudir inmediatamente a un centro asistencial de salud.